Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 18, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 3, la escuela pitagórica, 14, la metafísica del número. La doctrina fundamental de los pitagóricos consiste en que la sustancia de las cosas es el número. Según Aristóteles, los pitagóricos, que habían sido los primeros que hicieron progresar la matemática, creyeron que los principios de la matemática fuesen los principios de todas las cosas. Y puesto que los principios de las matemáticas son los números, les pareció ver en estos, más que en el fuego, en la tierra o en el aire, muchas semejanzas con las cosas que son o que devienen. Aristóteles opina, por tanto, que los pitagóricos atribuyeron al número la función de causa material que los jonios atribuían a un elemento corpóreo, lo cual resulta, sin duda, una indicación preciosa para entender el significado del pitagorismo, pero no es aún suficiente para hacerlo claro. En realidad, si los jonios para explicar el orden del mundo recurrían a una sustancia corpórea, los pitagóricos consideran este orden mismo como la sustancia del mundo. El número como sustancia del mundo es la hipóstasis del orden mensurable de los fenómenos. El gran descubrimiento de los pitagóricos, el descubrimiento que determina su importancia en la historia de la ciencia occidental, consiste precisamente en la importancia fundamental que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad del mundo. Veremos que en la última fase del pensamiento platónico está dominada por la misma preocupación: hallar aquella ciencia de la medida que es al mismo tiempo fundamento del ser en sí y de la existencia humana. Los pitagóricos dieron antes que nadie expresión técnica a la aspiración fundamental del espíritu griego hacia la medida, aquella aspiración que Solón expresaba diciendo: la cosa más difícil de todas es aprender la invisible medida de la sabiduría, única que lleva en sí los límites de todas las cosas. Como sustancia del mundo, el número es el modelo originario de las cosas, puesto que constituye, en su perfección ideal, el orden en ellas implícito. El número es, pues, sustancia incluso en el sentido de la normatividad, del deber ser, y el concepto de la sustancia originaria adquiere así, gracias a los pitagóricos, una determinación fundamental. El concepto de número como orden mensurable permite eliminar la ambigüedad entre el significado aritmético y el significado espacial del número pitagórico, ambigüedad que ha dominado las interpretaciones antiguas y recientes del pitagorismo. Aristóteles dice que los pitagóricos trataron los números como magnitudes espaciales, y refiere también la opinión de que las figuras geométricas eran el elemento sustancial en que los cuerpos consisten. Sus comentadores van aún más allá, sosteniendo que los pitagóricos consideraron las figuras geométricas como principios de la realidad corpórea, y redujeron estas figuras a un conjunto de puntos, considerando, a su vez, los puntos como unidades extensas. E intérpretes recientes insisten en considerar el significado geométrico como el único que permite entender el principio pitagórico, que todo resulta compuesto de números. En realidad, si por números se entiende el orden mensurable del mundo, el significado aritmético y el significado geométrico resultan fundidos, puesto que la medida supone siempre una magnitud espacial ordenada, por lo tanto, geométrica y al mismo tiempo un número que la exprese. Se puede decir que el verdadero significado del número pitagórico se expresa mediante aquella figura sagrada de la Tek Rak U, por la cual los pitagóricos tenían la costumbre de jurar, y que era la siguiente. La Tek Rak U representa el número 10, como el triángulo que tiene el 4 por lado. La figura constituye, pues, una disposición geométrica que expresa un número, o un número expresado mediante una disposición geométrica. El concepto que esta disposición presupone es el del orden mensurable. Si el número es la sustancia de las cosas, todas las oposiciones de las cosas se reducen a oposiciones entre números. Ahora bien, la oposición fundamental de las cosas respecto al orden mensurable que constituye su sustancia es la de límite y de ilimitado. El límite que hace posible la medida y lo ilimitado que la excluye. A esta oposición corresponde la oposición fundamental de los números pares e impares. Los impares corresponden al límite, los pares a lo ilimitado.
Y en efecto, en el número impar, la unidad dispar constituye el límite del proceso de enumeración, mientras que en el número par este límite falta y el proceso permanece, por tanto inconcluso. Las unidades, pues, el par impar, porque su añadidura hace pares a los impares e impares a los pares. A la oposición de los impares y de los pares corresponden otras 9 oposiciones fundamentales, de las cuales resulta la siguiente lista: 1. Límite ilimitado. 2. Impar, par. 3. Unidad, multiplicidad. 4. Derecha, izquierda. 5. Macho, hembra. 6. Quietud, movimiento. 7. Recta, curva. 8. Luz, tinieblas. 9. 10. Mal. 10. Cuadrado, rectángulo. El límite, esto es, el orden, es la perfección. Por eso, todo cuanto se encuentra en la misma parte en la serie de los opuestos es bien. Todo lo que se encuentra en la otra parte es mal. Los pitagóricos sostienen, no obstante, que la lucha entre los opuestos se concilia gracias a un principio de armonía, y la armonía, como fundamento y vínculo de los mismos opuestos, constituye para ellos el significado último de las cosas. Filolao define la armonía como la unidad de lo múltiple y la concordia de lo discordante. Como en todo hay la oposición de los elementos, en todo hay armonía. E igualmente, bien se puede decir que todo es número o que todo es armonía, porque cualquier número es una armonía de lo impar y de lo par. La naturaleza de la armonía es, pues, revelada por la música. Las relaciones musicales expresan de la manera más evidente la naturaleza de la armonía universal, y en consecuencia los pitagóricos las toman por modelo de todas las armonías del universo.